Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Les saludamos a la distancia a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, porque el Señor, ¿no es cierto?, es el que nos ha ayudado, nos ha sostenido y nos ha guardado durante todo este tiempo. Un día especial, amados hermanos, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo cristiano celebra, ¿no es cierto?, este día especial para, para nosotros, que es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. En esta hora, antes de continuar, vamos a orar al Señor, vamos a pedir la dirección en todo lo que vamos a hacer para que el Señor nos guíe y nos ayude a través de su Santo Espíritu. Le invito a que oremos al Señor. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta mañana, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de su presencia, dando gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos ha concedido, por su gran amor y misericordia, Señor, porque a pesar de ser faltos e imperfectos y pecadores delante de su presencia, su gracia es la que nos sostiene, Dios mío. Usted nos perdona, nos ayuda, renueva nuestras vidas cada día, Señor, y nos ayuda para poder seguir adelante. Te damos gracias porque podemos conectarnos una semana más, Señor, con nuestros hermanos, porque tu palabra, Dios mío, puede fluir a través de estos medios, Señor, y también porque podemos adorar y bendecir tu santo nombre. Diríjanos en todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor, a tu siervo que va a entregar tu palabra, Señor, a nuestros hermanos que van a estar en la alabanza, y a mí, Dios mío, que voy a estar en la coordinación. Así también a cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana se han podido conectar. Bendice sus familias, sus hogares, Señor. Te han bendecidos y guardados bajo tu mano poderosa. Te damos las gracias, Señor, en esta hora y rogamos su bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana, amados hermanos. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros y nos permite una semana más poder estar conectados a través de esta red social, ¿no es cierto?, que es Zoom. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que se conectaron esta mañana y vamos a ir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Milenka, junto a los hermanos que están con ella, para que adoren y bendigan el nombre del Señor. Dos, tres.
¿Dónde? Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y estas preciosas alabanzas que ellos han entonado en esta mañana para la gloria del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y le invito a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, Mateo 28 en el versículo 11. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Dice así su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Muchos niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde un comienzo, los fariseos quisieron mentirle a las personas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Negaron desde un comienzo su resurrección, aún habiendo testigos. Los soldados que cuidaban la tumba de nuestro Señor Jesucristo les dieron la información de los hechos que habían pasado tal cual, pero ellos de una u otra forma quisieron negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias que entrega la palabra del Señor acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, que cerca de más de 500 hermanos en la fe vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No es cierto? Los discípulos, muchos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo fueron testigos de su resurrección. Por lo tanto, lo que quisieron hacer ellos fue de alguna forma terminar con el cristianismo, pero no pudieron. No pudieron porque el evangelio de nuestro Señor se divulgó y se empezó, ¿no es cierto?, a distribuir por toda la tierra de Jerusalén, de Israel, y así también se esparció hacia el mundo entero. Una mentira no puede durar tantos años, amados hermanos. El Señor resucitó hace ya más de 2000 años, y Él hoy vive y reina y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y que volvería por su iglesia, por cada uno de nosotros. Ya no como el Cordero, ¿no es cierto?, como el hombre humilde que vino, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, bendecimos el nombre de nuestro Dios en este día, un día especial donde la iglesia celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amados hermanos. Aunque muchos la niegan, muchos no quieren reconocer, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de una u otra forma han buscado la manera de que muchos no crean a la resurrección. Pero nosotros creemos a la palabra del Señor, creemos a las evidencias que están en su palabra y también históricas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude a entender, amados hermanos, que el Señor está vivo, Él vive y reina y ahora tiene un cuerpo glorificado. Y la evidencia de su crucifixión están en sus manos. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a seguir adorando al Señor, así que le vamos a dar la oportunidad a nuestros hermanos para que adoren y bendigan el nombre del Señor. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar.
Me dejaste más chica ya. Ya déjala ahí nomás. Mira, me dejaste con el audio dado. Bájala, no. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendiga a los hermanos y a las hermanas que están conectados en esta mañana, en la cual, ¿no es cierto?, muchos recordamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado, pero Él ya resucitó más de 2000 años atrás, pero es un recordatorio que Dios nos da de que Él vive, de que Él reina por los siglos de los siglos. En Él tenemos la vida y por Él vivimos y por Él estamos aquí en esta mañana dándole gracias al Señor. Vamos a ir a la Sagrada Escritura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 25, adelante. Lucas 24, 25. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, en esta mañana, Señor, te ruego humildemente que tome el control de mi vida, Espíritu Santo.
Muy poco se nombra, Señor, la tercera persona en la Trinidad en algunas iglesias ya, Padre amado. Tenga misericordia de nosotros, Señor, porque usted dijo que dejaría un consolador, que es el Espíritu Santo, que guiaría a su iglesia a toda verdad y a toda justicia, Señor. Nosotros hemos creído en tu palabra, no en palabra de hombre, sino en la palabra de Dios. Amado, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que usted nos ayude en esta mañana, que toque los corazones de su pueblo, alienta a tu iglesia, Señor, en tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que usted es nuestro Redentor y nuestro Salvador y que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermano, hay un relato de la palabra del Señor de dos hombres que van camino a Emaús, a una aldea que estaba un poco separada de Jerusalén, de donde habían acontecido los acontecimientos trágicos, lo más trágico de la historia de este mundo fue lo que hicieron con nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Pero esta tragedia traería una ventana y una luz al mundo, a los seres humanos. Alabado sea el Señor. Pero había en esos momentos, hermanos, en el pueblo, en los apóstoles, había un ambiente complicado en cuanto a creer o no creer en la resurrección del Señor. Estas cosas suceden, ¿no es cierto?, cuando ven morir al Señor en la cruz, pero no entienden lo que Él les dijo. No podían entender ni comprender las palabras dichas por el Maestro, que Él se levantaría al tercer día de entre los muertos. Y estos hombres van camino a ese lugar llamado Emaús, que estaba separado a 60 estadios de Jerusalén. E iban conversando de los acontecimientos, y mientras hablaban y discutían entre sí, quizás qué conversarían ellos, cómo es posible si él era el Mesías, pero ha muerto. Aquel que nos podía redimir, aquel que nos podía salvar, porque ellos estaban equivocados en cuanto a la aparición del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías lo iba a liberar del yugo romano, pero no era eso. Era algo diferente que el Señor iba a hacer en los corazones de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Y por eso ellos iban hablando entre sí estos acontecimientos acontecidos en Jerusalén, donde la mayoría de la gente levantó su mano para que el Señor fuera crucificado. La mayoría de las personas, amados en el Señor, habían ellos, ¿no es cierto?, en un tiempo habían creído en él, pero luego, cuando el Señor fue llevado, ¿no es cierto?, delante de Pilato, ellos levantaron su voz y su mano para decir: crucifícale, crucifícale. Se olvidaron de las misericordias que él había hecho con los desventurados, con aquellos que sufrían, hermanos, enfermedades terminales, enfermedades horribles que habían en aquel tiempo. Se le olvidó, el ser humano es así. Pero ahí estaba, amados hermanos, estos conversaban entre sí quizás de todas estas cosas. Y cuando aparece un forastero caminando junto a ellos, pero ellos no lo reconocen porque sus ojos estaban velados.
Y el Señor les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué conversación tienen ustedes entre sí? ¿Por qué van tristes en este camino? Y ellos le respondieron, uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que le hayan acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? De Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos no reconocían que era el Mesías. Qué terrible. Porque aquí dice que ellos dicen que era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero no hablan que es el Mesías. Por eso que había, hermano en el Señor, en esos momentos había, ante la muerte del Señor, había incertidumbre. Los apóstoles estaban también confundidos. Si usted lee las Escrituras, amados hermanos, también todos ellos estaban pensando que el Señor no había resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados en el Señor, y estos hombres, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, Él iba a redimir a Israel. No solo a Israel, sino a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a los gentiles, a los gentiles que también, hermano, que estaban alejados de las cosas de Dios, que no podían entender y comprender, ¿no es cierto?, hasta ese momento, el llamado que Jesucristo lo hizo a toda la multitud, tanto griegos y no griegos. Él habló abiertamente la palabra que el Padre le envió que trajera. Bendito sea el Señor. Pero dice, no han asombrado algunas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Así es. Y aún así estos hombres, hermanos, no podían creerle a las mujeres que Jesucristo había resucitado. Persistía la duda. ¿Cuánto en estos momentos a través de la ciencia ha llegado, la ciencia, hermano, no hablo de la ciencia buena, hablo de la ciencia que está en la parte, hermano, que le enseñan en los colegios, en las universidades, los grandes profesores que hay hoy en día que son ateos, que son agnósticos, que no creen en el Señor Jesucristo, y eso lo traspasan a sus alumnos, amados en el Señor. Pero por eso, para eso, nosotros los creyentes necesitamos tener una experiencia con el Señor Jesucristo, porque nada nos podrá mover, hermano, de ese amor de Dios, de esa misericordia, de haber recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y sabemos que Él vive. Bendito es su nombre para siempre. El apóstol Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, ni tribulación, ni angustia. Nada me podrá separar del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Porque para aquellos es locura el Evangelio. Pero para nosotros es poder de Dios. Es poder. Iglesia, Jesucristo es poder de Dios. Él resucita a los muertos espirituales
resucita a los muertos. Había un ministro que lamentablemente debido a su edad está cometiendo un error horrible, que le estaba preguntando a una profeta de aquel tiempo, le estaba preguntando si Jesucristo sanaba hoy. Qué terrible, hermano. Jesucristo dijo cuando dio la gran comisión que fueran por el mundo, sanaran a los enfermos, limpiaran a los leprosos, echaran fuera los espíritus de los endemoniados, dieran libertad a los oprimidos, a los esclavos del pecado, dieran sanidad a los enfermos, porque ese es nuestro Señor hasta el día de hoy. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue sanando, sigue restaurando vida, sigue cambiando seres humanos. Bendito su nombre para siempre. Amados, y el Señor, mientras esto hablan, aquí dice, hermano, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, según Lucas 46. De los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿No es cierto? La palabra vivificado es una cosa, es dar vida a una cosa inerte. Bendito sea el Señor, dar una fuerza o una energía a una persona. Bendito sea el Señor. Y aquí, hermano, dice la palabra de Dios, entonces ella saliendo del sepulcro con temor, gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, 8 al 10. Ellas, las mujeres, el Señor les salió al encuentro y ellos cayeron a sus pies y lo abrazaron. Esas son las mujeres que hablan estos hombres, porque estas mujeres corrieron a avisarle a los apóstoles que Jesucristo había resucitado. Entonces Pedro y Juan, ¿no es cierto?, corrieron. Y como Juan era más joven, llegó primero al lugar donde estaba el Señor sepultado y encontró que el Señor no estaban solamente los lienzos. Y luego llegó Pedro. Pero aún así ellos estaban, hermanos, estaban en creer y no creer. Es así el ser humano, ¿no es cierto? Es así el ser humano. Pero a estas mujeres vieron al Señor resucitado y cayeron de rodillas y besaron sus pies heridos del Maestro. Qué hermoso, hermano, en el Señor. Aquella mujer despreciada en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, cuando cayó y infringió e hizo caer a Adán. Y entonces ahora la mujer es levantada porque ellas creyeron primero que los hombres, tuvieron esa fe, hermano, y besaron los pies del Señor. Y él les dijo, vayan a mis hermanos y díganle que yo iré bendito sea el Señor, a Galilea, y allí me verán. Amado en el Señor. Y el Señor aquí iba en este diálogo con estos hombres y le dijo el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que él decía. Todo estaba planificado por Dios. Todas las escrituras hablaban de Cristo, desde Moisés, Daniel, Jeremías, Oseas. Todos los profetas hablaron del Mesías, que él vendría, y tenemos a Isaías 53, el profeta mesiánico, que hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tendría que pasar por el lugar del dolor y de la aflicción, que tendría que llegar a ese madero de la cruz y derrotar al enemigo de nuestras almas, al que tenía dominio sobre el mundo de los seres humanos, esclavizado al pecado, esclavizado a la maldad. ¿No estaba usted así antes que llegara Jesucristo a su vida? ¿No estaba yo igual, esclavizado a este mundo, esclavizado al pecado, esclavizado a la inmundicia, hasta que aparece Jesucristo, hermano, en el Señor, en nuestro camino, para liberarnos de esa esclavitud, para mostrarnos un camino diferente, hermano, amado en el Señor, porque Él nos ha dado una vida diferente, un hogar diferente, hijos diferentes, hermano en el Señor, porque ahora somos pueblo de Dios, comprado por la sangre que Él vertió en ese madero de la cruz. Bendito es su nombre y bendito es el nombre del Señor por recibirnos como sus hijos. Ahora somos hijos de Dios porque no somos comprados con dinero, sino con la sangre bendita de Jesucristo, amado en el Señor. Y todo esto fue dicho por los profetas, que él sufriría el escarnio. Y en el mismo Sanedrín, cuando él se declaró, hermano, ser el Hijo de Dios, del gran yo soy, empezaron a golpearlo y a escupirlo. Qué terrible, hermano, en el Señor. La presencia de Cristo está siempre a nuestro lado. Está en las iglesias, está en los pueblos donde se adora a Dios, pero la gente no la percibe porque hay pecado, porque hay maldad a veces en nuestros corazones. Pero la presencia de Dios estará hasta el fin del tiempo con todos los seres humanos, con todas las personas que han creído en su nombre, porque el Señor lo prometió que estaría hasta el fin del tiempo, hermano, con su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y, amado, y estos llegaron al lugar donde iban, aquella aldea, y el Señor hizo como que iba más lejos. Y le dijeron, quédate con nosotros. Qué palabra más linda. Quédate con nosotros, Señor, porque tengo temor, porque tengo ansiedad, porque estoy siendo oprimido, porque no puedo vencer el pecado. Quédate conmigo. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Cada día de mi existencia humana, te necesito cada día más, que llenes el vacío que hay en mi alma, que me des el gozo de tu salvación. Quédate con nosotros siempre, Señor. Nunca nos dejes solos, porque solo nada podemos hacer. Nuestra vida no funciona sin Cristo, hermanos y amados. No funcionamos sin el Señor, no vivimos sin Él. Sin Él hay tristeza y amargura, hermano, en el Señor, pero con Él podemos tener paz, tener gozo, tener tranquilidad ante los problemas, ante la adversidad. Podemos tener una tranquilidad inmensa, hermano, en el Señor, que de todos los problemas nuestro Señor nos muestra antes de tiempo. Bendito es su nombre, el Señor. Anoche soñaba, hermano, con un temporal inmenso. Algo viene, Señor, sobre mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Eso lo soñé yo tiempo atrás y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pero ahora le pido al Señor
que tenga piedad de mí, de mi familia, de mi descendencia, de la iglesia del Señor. Si Él está mostrando antes para que yo ore, para que clame, para que esto pase de largo, que el Señor me proteja y proteja también a mi descendencia y al pueblo del Señor. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el Señor entró a quedarse con ellos. Y mientras Él estaba a la mesa, bendijo los alimentos, lo que no hace mucho pueblo de Dios hoy día, ni los alimentos los bendicen. Tenga piedad de nosotros. El que te da el trabajo es el Señor. El que te da la salud es Jesucristo. El que te da un hogar donde vivir es Jesucristo. El que te ha dado la fuerza para poder lograr lo que has logrado hasta hoy es el Señor Jesucristo. Amado y amada, cuando entres al hogar, dale gracias al Señor por haber regresado al hogar, por tener salud en estos tiempos de angustia, de pandemia, por tener alimento, por tener, hermano, donde poder dormir. Bendito sea el Señor. Amado en el Señor, dice la palabra de Dios, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Hermano, Dios Jesucristo enjugará nuestras lágrimas. Bendito sea el Señor. Él enjugará nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, aquellos que están pasando por dificultades hoy. El Señor está con ustedes, amados. Dice la palabra de Dios que el Señor le abrió los ojos y le reconocieron. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando veníamos en el camino, cuando Él nos hablaba, porque así es la palabra de Dios. Hermano, en el Señor, cuando entra el corazón del hombre, entra el corazón de la mujer, es una palabra viva que entra, hermano, para morar en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, y se siente, hermano, algo diferente a lo que es de este mundo, porque lo que es de este mundo, hermano, todo es pasajero, pero la palabra tiene un poder sobrenatural porque viene de parte de Dios. Es poderosa. Bendito sea el Señor. No ardía nuestro corazón, claro, era el mismo Rey de Reyes que se había encontrado con ellos. Y ahí, hermanos del Señor, corrieron a avisarle a los apóstoles que Jesucristo había resucitado, pero ya las mujeres lo habían dicho antes. Y apareció más de 500 creyentes para que creyeran, hermano, que el Hijo de Dios venció la muerte. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. El Señor le puso el pie a la serpiente en su cabeza, como le dice en Génesis, que la serpiente sería herida, amados y amados en el Señor, y que Jesucristo se levantaría, como le dijo a los judíos, le será dada la señal de Jonás, y la señal de Jonás, que Jonás tuvo 3 días en el pez, y asimismo el Señor tuvo 3 días en la tierra, pero la muerte no lo pudo retener, porque Él se levantó en gloria, en un cuerpo glorificado. Bendito es su nombre. Hoy, hermano, en el Señor, Jesucristo te dice a tu corazón que Él vive, que tengas fe, que tengas esperanza, amados y amadas, que creas que Él está vivo,
que no le creas a la ciencia ni a estos hombres incircuncisos, hermanos del Señor, que hablan palabras en contra de nuestro Señor. Créele a Jesucristo, que Él te dará la victoria final. Hermanos del Señor, estamos en momentos difíciles. Esta pandemia se ha desatado violentamente sobre nuestro país. Hay más de 1 millón de contagiados en este país. Pero si tú eres pueblo de Dios y tú vives para Dios, consagras tu vida para Dios, la misericordia de Dios estará contigo para protegerte, para bendecirte, para cuidar de tu familia. Y hermano, y escríbelo en tu corazón. Jesucristo vive y es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que la gloria del Señor, el poder de Dios y la manifestación de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. He tratado de predicar algo de tu palabra. Ayúdame, Señor Jesús. Fortaléceme. Si algo va a venir, Señor, sobre mi vida, protégeme, Señor. Prepárame, Señor, espiritualmente. Y prepara a tu pueblo, Señor. Y libra a tu iglesia de contagio, de plaga y de peste, ungiendo los hogares del pueblo de Dios de Canadá y Cisey. Y este país, Señor, el país del avivamiento, esta ciudad que está, hermano, amados, con problemas, la ciudad del avivamiento, vuelva a tener ese avivamiento espiritual que lo tuvo tiempo atrás, amado Dios. Toda la gloria es para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Romina. Amén. Oramos por Romina, hermana, sí, que está con esa plaga, con ese COVID, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que clame tu hija a ti, Señor. Pide, hija, pídele al Señor y Él te oirá. Entrega tu corazón a Jesucristo y pon tus manos sobre ella, Señor. Libértala de esa plaga, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Lo que pidiéramos al Padre en tu nombre será hecho, y así es. Amén, amén, Señor. Amén, por María Arancibia, que está con el problema también por este COVID. Señor, ya ella está recuperándose. Oramos, Señor, para que ella retome lo que un día aceptó a Jesucristo en su hogar junto con su mamá. Te ruego por ella, Señor, que la libere totalmente y que la libere de esa adicción que ella tiene, Padre amado. Rompe las cadenas, Jesucristo, para que cuando vuelva sana se entregue por completo a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Oramos, Señor, por nuestra hermana Sara, que tiene problemas en ese hogar con esa anciana, Señor, que se fue contagiada. Y sabemos que esa ancianita tiene 104 años y todos han sido vacunados en ese hogar. Pero esa familia no ha entendido, Señor. Tenga piedad de esta hermana que está pasando por problemas difíciles, por su hija. Unja ese hogar, Señor. Son ancianos, Dios mío. Son gente que ya está para partir de esta tierra. Que esa mujer se sane, como ha pedido mi hermana, para que se la puedan llevar de ese hogar, Padre amado. Te ruego por toda esa familia, amado Dios, que protejas a todas esas hijas de esta hermana. Protejas ese hogar, Padre Santo. Ayuda también al hermano Rafael, que ese cáncer, Señor, se esté retirando de ese cuerpo por esa
por ese pariente, hermana de nuestra hermana Marilyn, que está esperando, Señor, Jesucristo, que haga algo grande usted en su vida, Señor. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ella sabe clamar a Dios. Clama, hija, clama, porque Señor Jesucristo oirá tu petición. Esa otra compañera, Señor, de esta hija que también tenía esa enfermedad y tiene hijos, que se retire ese cáncer por el poder de Jesucristo. También, amado Dios, por ese varón que le cortaron esa pierna, hemos orado la semana pasada para que esa enfermedad se seque por el poder de Cristo. Nunca más le corten ni una parte más de su cuerpo. Amado Dios, yo te ruego por todas las peticiones, por la hermana Raquel Baeza, Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, por ella, que la proteja toda esa familia, por la pastora Luisa, que cumplió un año más de vida, Señor. Bendiga a su sierva, Cristo. Bendiga ese hogar, Señor Jesucristo. Que se entregue la familia a Cristo. Y así también por Daniel, que ha cumplido un año más, Señor. Te ruego por él, que ha estado de cumpleaños durante la semana. Bendiga a Daniel, Padre amado, en lo espiritual, en la salud, en lo material, a sus padres. Sean grandemente bendecidos por el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Por nuestra hermana Ingrid, que también perdió, y nuestra hermana Dania, que han perdido a su mamá, Señor. Que la paz de Cristo esté con ella, Señor. Tú eres el único que puede consolar. Es tan triste perder a los seres queridos, Señor. Sabemos dónde están ellos, porque ella se fue al reino de los cielos, como las hermanas dieron testimonio de esto, Señor. Pero siempre queda ese vacío, Señor, de los seres queridos que ya no están. Pero tú tienes el poder para curar las heridas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos,
Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que en esta mañana han llevado la adoración a nuestro Dios con esta preciosa alabanza en la cual tenemos que alabar a Dios, ¿no es cierto?, en medio de las dificultades, de los problemas. Nuestra fe no puede ni debe flaquear. Que el Señor nos ayude en esta hora. Y así también a nuestra, como decía nuestro pastor, a través de la oración, a nuestra hermana Ingrid, donde su madre ha partido, ¿no es cierto?, esta semana a la presencia del Señor. Que el Señor fortalezca a nuestra hermana grandemente. La esperanza que tenemos nosotros, los hijos del Señor, es que cuando Cristo vuelva por su iglesia, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos, ¿no es cierto?, seremos transformados a un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de nuestro Señor. Y que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Ingrid, a su familia, que les fortalezca y que les ayude, porque esa es nuestra esperanza. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque aquel que muere sin Cristo, ¿no es cierto?, no tiene esperanza de una resurrección gloriosa. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que hemos creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así que esa es nuestra esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Y esas son las palabras que le entregamos a nuestra hermana Ingrid en esta mañana, de su corazón saliente, y así también el de su familia. Bendecimos en esta mañana en nombre del Señor, agradecemos a todos los que en esta mañana se han conectado. Esperamos nos hayan podido escuchar bien. Nuestro hermano Ezequiel nos mandaba un mensaje en la cual decía que el audio no estaba muy, se escuchaba bajo. Esperamos en el Señor nos hayan podido escuchar bien y que lo más principal, ¿no es cierto?, la alabanza, especialmente la palabra del Señor, que es lo principal, se pueda haber escuchado de la mejor manera. Para este día lunes, amados hermanos, nuestras hermanas Dorcas tienen el culto online a las 18 horas. Ellas se reúnen para adorar y bendecir el nombre del Señor. El próximo jueves también a las 20 horas también hay culto general. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos donde se realiza ese culto. Y así también el próximo domingo, mediante, también tenemos el culto de adoración al Señor. El Señor les bendiga en esta mañana grandemente. Estemos orando los unos por los otros, amados hermanos. Vivimos tiempos difíciles con esta pandemia, pero sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, el refugio y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor para despedir ya este culto y pedir la bendición final. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana le damos las gracias, Señor, por haber podido realizar este culto, un culto especial, Dios mío, donde hemos recordado la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque usted, Dios mío, siempre nos habla por su palabra y nos recuerda esto tan importante, el que logremos entender a cabalidad, Señor, que tú vives y reinas, Señor, y que usted vendrá por su iglesia, que somos nosotros, a buscar a su pueblo, Dios mío. Que nunca perdamos la esperanza ni la fe, que nunca dudemos, Señor, de tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es verdad. Así como los discípulos dudaron cuando les llegó la información de que usted había resucitado, Señor. Perdónanos por dudar muchas veces de tu palabra y ayúdanos y guíanos siempre a toda verdad y a toda justicia, Dios amado. Bendice a tu siervo, bendice a nuestros hermanos que han estado en la adoración, en la alabanza, a cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana se pudieron conectar y todos aquellos que nos verán a través de YouTube.
también sean bendecidos y guardados junto a su familia. Te damos las gracias, Padre, en esta mañana. Rogamos su bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, mis amados hermanos, que tengan una hermosa semana en el Señor.